Bueno, lo que contamos recién. Hasta aquí tenemos tres hojas embrionarias en forma de disco, o sea, planas. No tenemos solo la cavitación, que es la formación de esas estructuras que dejan un espacio, porque el celómetro embrionario, se acuerdan que estaba formado en los mesodermos laterales, y la placa cardiogénica también se iba a delaminar y formaban el celoma pericárdico, pero la de la placa cardiogénica era cerrada. ¿Qué pasa con ese embrión? No somos un disco, no somos un disco, somos más bien un tubo. Y hay también crecimientos. Hay zonas que van a crecer en la tercera, cuarta semana más que otras zonas. Por ejemplo, la parte cefálica, la parte de la cabeza. Entonces vamos a ver qué hay. Aparte de un plegamiento, hay un crecimiento. Vamos a ver si me sale. A veces se pone rebeldón. Ahí está. Y entonces vamos a ver que el mecanismo por el cual, lo que decíamos recién, no adopta más la forma de un disco, sino la forma de un tubo. Y aparece entre la tercera y la cuarta semana. Fíjense cómo nos cambió el embrión. Ya no somos un disquito. Fíjense, ya se empieza a plegar, a encorvarse. Fíjense acá, hay un plegamiento cefálico, lo que va a ser la cabeza, y un plegamiento caudal, lo que va a ser la cola. Pero fíjense cómo me crece la cabeza con respecto a la cola. Es mucho más notorio el crecimiento cefálico que el crecimiento caudal. Vamos a ver que se va a formar un pliegue que va a ser entre la cavidad amniótica que estaba por encima del ectodermo y el saco vitelino que estaba por debajo, porque el plegamiento va a ser en dirección ventral. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se va a plegar hacia el saco vitelino. Va a torcerse ese embrión para formar una estructura tubular hacia la zona ventral, es comprimiendo el saco vitelino, y en la cavidad hemótica lo va a acompañar externamente. Acá también vemos, fíjense cómo vemos a los somitas como han crecido, y vemos que aparecen en la parte cefálica los arcos faringios. Por eso le decía la nomenclatura. Nosotros hablábamos siempre de branquial, pero ahora cambiamos a faringio, los arcos faringios, que los vemos, esos esbozos que empiezan a aparecer en la cuarta semana. Y fíjense cómo se exprimió o se contrajo, o sí, se apretó el saco vitelino, que quedó como pedículo, fíjense, quedó estrangulado, diríamos así, para formar parte con el pedículo de fijación y no me va a salir, el umbilical, el cordón umbilical, formando parte todo del cordón umbilical. Perdón, chicos, ¿ven? Tanto la estructura que nos quedó de saco vitelino, junto con el pedículo de fijación y el cordón umbilical, forman todo el cordón umbilical. Bueno, ¿cómo es el pliegue cefálico? Se encuentra la unión del tabique transverso entre las paredes de la cavidad amniótica y el saco vitelino. Si nosotros nos acordamos, teníamos la unión del disco porque no estaba plegado, que terminaba en la cavidad amniótica y el saco vitelino. Entonces lo va haciendo a partir de esa unión del saco vitelino y la cavidad amniótica en los extremos de ese disco embrionario, hacia la zona ventral. Se va introduciendo hacia el saco vitelino y va a dar como resultado la formación del intestino anterior, formado por la porción craneal del saco vitelino, que queda atrapado entre ese embrión y la notocorda, y por supuesto la membrana faríngea. Vamos a ver también que la cavidad pericárdica, o mejor dicho, el mesodermo pericárdico, va a pasar de estar en la parte más cefálica a la parte más ventral. Se va a doblar y va a quedar como en el pecho del embrión. Y el pliegue caudal también lo va a hacer en ese extremo entre la cavidad amniótica y el saco vitelino, y va a dar, al apretar al saco vitelino, va a dar origen al intestino posterior. Hay imágenes. Fíjense, tenemos el mesodermo que formaba el corazón, la placa cardiogénica. Fíjese cómo empieza a presionar ese pliegue cefálico en la unión entre la cavidad amniótica y saco vitelino. A esto se lo va a llamar tabique transverso. Y fíjense la flecha, va perdonen chicos, a comprimir a el saco vitelino. Va a comprimir, y fíjense cómo me cambió la posición de la placa cardiogénica. Ya el corazón me va a quedar más ventral, más en el pecho del embrión.
por supuesto lo va a hacer todo contra la notocorda, o sea, va a quedar apretadito contra la notocorda, la columna. ¿Ven? Y lo mismo sucede con el pliegue caudal. Tabique transverso entre lo que va a ser la membrana cloacal, va a empezar a plegarse contra el saco vitelino. ¿Ven acá? Se va plegando. Al plegarse, ¿qué me da origen? Al intestino anterior y al intestino posterior, fíjense. Porque aparte acá teníamos la membrana cloacal, esa fuerte unión entre ectodermo y endodermo, que va a formar el futuro ano. Y acá que vamos a tener la futura boca, la unión entre el ectodermo y el endodermo, sin mesodermo interpuesto, el estomodeo. Ve cómo se va comprimiendo el saco vitelino, cómo mira dónde quedó el corazón, que estaba en la punta, ahora quedó acá en la zona más ventral. Ya acá, en un estadio más avanzado de la cuarta semana, fíjense el esbozo del corazón y ya la formación de intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. ¿De acuerdo? Y cómo ese embrión, que era un disco, se transformó en un tubo y plegado, bien plegado. ¿Ven? Por supuesto, con más crecimiento cefálico que caudal. Pero también, chicos, hay un plegamiento lateral. Se me pliega por la parte cefálica y caudal, pero también me va a plegar en las partes laterales. Ven acá, cortamos al embrión, a ese disco de la tercera semana, lo miramos de frente y lo cortamos, cavidad amniótica, saco vitelino, no, acá no, perdonen chicos, la notocorda, los somitas, los gononefrótomos, y ya ese surco neural se transformó en un tubo neural y aparece en la cresta neural. Esto es importante, chicos. Estas células que se desprenden de esa zona del tubo neural son importantes porque son inductoras. Son unas células muy inductoras para la formación, sobre todo, de lo que a nosotros nos compete, que son los dientes. Acá vamos a ver cómo aprieta esa cavidad amniótica que estaba por encima del ectodermo, también lo va a hacer contra el saco vitelino y cómo empieza a poner más tubo al embrión. Fíjense, cómo empieza a apretar y empieza a cerrar a ese embrión en forma de tubo. ¿Y qué va a hacer? Fíjense, al celoma intraembrionario que era abierto, lo empieza a cerrar. Fíjense cómo lo va apretando para cerrarlo contra el saco vitelino. ¿Ven? Acá se plegó, como la cavidad amniótica va a hacer fuerza para plegar a el saco vitelino, que miren lo que quedó del saco vitelino. Ay, perdonen chicos. Y acá el celoma se cerró. Fíjense, totalmente cerrado. ¿Estamos? Plegamiento cefálico caudal y plegamiento lateral. Acá vamos que en la cuarta semana de desarrollo, mucha letra, pero bueno, son lo que sucede, los fenómenos que suceden. Vamos a ver que va a aparecer una depresión llamada estomodeo, que era esa futura o boca primitiva, la boca primitiva, que estaba formada por la unión fuerte de el ectodermo y endodermo, llamada membrana bucofaringia. Y vamos a ver que en esa boca mirada de frente va a tener varios relieves que son los primordios faciales, los que van a formar nuestra cara. Al fondo del estomodeo va a estar la membrana bucofaringea, no va a haber una comunicación de la cavidad amniótica con el intestino, todavía va a estar cerrada hasta que al finalizar la cuarta semana se va a dar la rotura de esta membrana, dando acceso a la faringe primitiva. Vamos a ver que estas estructuras, esos primordios, van a dar origen a la cabeza del embrión. Vamos a ver que caudalmente el cuerpo del embrión se estrecha formando el cuello que está rodeado por una serie de abultamientos, llamado el aparato faríngeo. Por eso le cambiamos de branquial a faríngeo, los arcos faringios. Vamos a ver que por dentro de este aparato va a estar la faringe primitiva y la porción cefálica, la parte más anterior del intestino primitivo. A los primordios faciales y aparato faríngeo llegan las células de la cresta neural, esto que yo conté, este desprendimiento del tubo neural, estas células que son importantes porque son las que van a ayudar a generar o inducir a la formación de los tejidos musculares, a los tejidos conectivos, esqueléticos y vasculares de la región para formar las estructuras de la zona de la cabeza y del cuello. Acá vemos un embrión
En la cuarta semana, fíjense, la parte de crecimiento cefálico, esos abultamientos que yo conté, que eran el aparato faríngeo. Vamos a ver acá. Esto es me parece que es una placa y esto es un esquema, pero fíjense los arcos faringios. Acá tenemos a los cortes de esos abultamientos, que cada arco se va a nombrar con letra, desde la parte más cefálica a la parte más caudal, o sea, desde la parte más cerca de la cabeza, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver que va a estar formado internamente por bolsas y externamente por surcos, y como dijimos anteriormente, va a tener cada arco faríngeo una estructura muscular, un nervio, una arteria y un cartílago que son responsables de la formación de los músculos, de los huesos y de los vasos y los nervios que tienen la cabeza y el cuello. El aparato faríngeo en el humano está formado por 5 arcos, son circos, 4 surcos y bolsas, y las membranas que van a estar entre los surcos y las bolsas. Vamos a ver que se van a formar en la zona ventrolateral, o sea, alrededor del estomodeo, rodeando la faringe primitiva, y van apareciendo de a pares. Como yo dije, desde el 1 hasta el 4 o 5 en la secuencia cefalocaudal. ¿De acuerdo? Participa en la formación de las estructuras de la cara y el cuello y está constituido por mesodermo y células de la cresta neural. Recuerden esta, la inducción lo hace las células de la cresta neural. Vamos a ver que los arcos faringeos se desarrollan por la migración de esas células de la cresta neural en dirección ventrolateral, formando estructuras de la cabeza y cuello. Se aprecian como abultamientos, como dijimos anteriormente, alrededor de la faringe primitiva, y que eso va a depender de la expresión de un gen, el gen Hox, a partir, dice que a excepción del primer arco branquial. ¿De acuerdo? Cada arco faríngeo, como dijimos recién, está recubierto externamente por ectodermo, internamente por endodermo. Vamos a ver que el mesénquima deriva del mesodermo paraxial y lateral de las células de la cresta neural. Vamos a ver que en cada arco branquial, ya lo volvemos a reiterar, hay un vaso sanguíneo, un cartílago, un primordio muscular y un nervio. Esto sería lo que sería de frente al embrión, en la parte cefálica, estomodeo o boca primitiva. Acuérdense que al finalizar la cuarta semana se rasga la membrana bucofaringea y aparecen los esbozos de la cara. Acá veo un primordio o proceso frontonasal medial, vamos a ver un proceso maxilar, un proceso mandibular. Acá vamos a ver también de costado el estomodeo, la futura boca, el proceso frontonasal medial, el mandibular, y acá ya, porque estos derivan del primer arco branquial, acá vemos el abultamiento que corresponde al arco faríngeo, al segundo arco faríngeo. Del primer arco faríngeo o arco mandibular, que aparece en los 23 días, se forman dos prominencias, el proceso maxilar y el proceso mandibular, maxilar superior y maxilar inferior. Ambos procesos son responsables de los tejidos blandos y el esqueleto óseo del tercio medio e inferior de la cara. Del segundo arco faríngeo, llamado también arco ioideo, que aparece un día después, se forma el hueso ioides, y este arco es el que más crece, superponiéndose al tercero y al cuarto y ocultándolos, dejando una pequeña estructura llamada seno cervical. Fíjese, primer arco branquial, maxilar y mandíbula, segundo arco branquial, aparece el día 24, forma el hueso ioides y va a superponerse a el tercero y el cuarto, dejando una estructura llamada seno cervical. Los derivados vasculares aórticos del primero, en la parte vascular, va a derivar la arteria maxilar y aparte las arterias carótidas externas. Del segundo, las arterias ioideas y estapeideas. Del tercero, cuarto y sexto derivan las arterias carótidas comunes, el callado aórtico y la arteria subclavia y la arteria pulmonar. Todo lo que va derivando, chicos, es mucha palabra, pero todo lo que va derivando de esos arcos faringios. Acá tenemos los arcos aórticos, el corazón, las aortas dorsales y por detrás el intestino, que era la compresión de ese saco vitelino.
cuando crecía y se plegaba el embrión. Los derivados óseos y cartilaginosos. Del primer arco faríngeo de su proceso maxilar derivan las maxilas, los cigomáticos, la porción escamosa de los huesos temporales y de su proceso mandibular de la mandíbula. El cartílago del primer arco branquial o cartílago de Meckel da origen al martillo, al yunque, al ligamento anterior del martillo, al ligamento esfenomandibular y al primordio de la mandíbula. Del segundo arco faríngeo o cartílago de Richet origina el estribo, el proceso estiloides, el del temporal, el ligamento estiloideo y aparte, la parte superior y astas menores del hueso dioides. Del cartílago del tercero se origina la mitad inferior y astas mayores del hueso dioides. Los cartílagos del cuarto y sexto se fusionan y dan origen a los cartílagos laringios. Acá tenemos primer arco faringio. Me cuesta, a veces también me confundo con decirlo branquial, pero es arco faringio. Del segundo, tercero y del cuarto. Y ahora vamos a ver la mandíbula, el cartílago de Meckel. Fíjense, el hueso hioides, la parte superior, la parte inferior, los huesos del oído, yunque, estribo, martillo, el ligamento estiloideo y los cartílagos laringeos del cuarto arco. Acá tenemos del primero, la mandíbula, fíjense. Del segundo, el hueso hioides, pero la parte superior, astas menores, el estribo y el ligamento estiloideo. Del tercero, fíjense, la parte inferior del hueso hioides y el ligamento esfenomandibular. Y del cuarto, los cartílagos laringeos. Los derivados musculares. Del primero se van a formar los músculos de la masticación, temporal, macetero, pteriodeo medial y lateral. Emiloideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Del segundo se forman los músculos de expresión facial, buccinador, auricular, frontal, cutáneo del cuello, auricular de los labios, auricular de los párpados, músculo del estribo, el estiloideo y el vientre posterior del digástrico. Del tercero el músculo estilofaringio y del cuarto al sexto darán origen a los músculos cricotiroideo, elevador del velo del paladar, constrictores de la faringe, los constrictores de la laringe y la musculatura estriada del esófago. Acá tenemos en amarillito el primer arco branquial, segundo, tercero y cuarto. Acá tenemos lo que forma, fíjense, del primero macetero, el temporal, emiloideo. Del segundo, todo lo que es la expresión facial, frontal, los auriculares de los párpados, lo de los labios, el buccinador, el diente anterior del digástrico. Del tercero, el estiloideo, ahora vamos a ver la comparativa, y del cuarto, los músculos faringeos, todo lo que tiene que ver con la laringe y el esófago, la parte de musculatura estriada. Acá tenemos la comparación, fíjense. Del primero, todo lo que es la masticación, macetero, miloideo y el temporal. El segundo, todo lo que es la musculatura facial, frontal, orbicular, el buccinador, el de los labios, fíjense. Del tercero, el estilofaringio, y del cuarto, todo lo que tiene que ver con la musculatura faríngea, laringea y la del esófago. Los nervios. Los nervios de cada arco inervan tanto los derivados musculares de cada arco como también la dermis, la mucosa de la región. Del primer arco faríngeo es el que deriva el quinto par craneal, el famoso trigémino. Inerva la piel de la cara, el nervio sensorial principal de la cabeza y del cuello. Representa el nervio motor de los músculos de la masticación. También inerva sensitivamente a las mucosas de la cavidad nasal, oral y a los dientes, chicos. Del segundo, el séptimo, que sería el facial, el séptimo par craneal, el facial. Del tercero, el noveno, que es el glosofaringio, y que no la mucosa de la lengua, los músculos de la expresión facial y la laringe, y del cuarto al sexto, el vago, el décimo par craneal, que inerva la mucosa de la faringe. Acá tenemos el del primer arco faringio, el trigémino, del segundo, el séptimo par craneal, el glosofaringio y el vago. Territorio, por supuesto, del trigémino del maxilar, que es el quinto par, y el mandibular. Acá tenemos cómo
se van a derivar del primer arco faríngeo. Las bolsas, que dijimos que eran lo que estaba por dentro de los arcos faringios, se desarrollan de a pares en el interior de la faringe, primitiva recubierto, por supuesto, por endodermo. De la primera se originan la cavidad timpánica, el antro mastoideo y la tuba auditiva, y parte de la membrana timpánica. De la segunda se forman las amígdalas, las fosas y las criptas amigdalinas. De la tercera surge la mayor parte del timo, la paratiroides inferiores. Del cuarto, la paratiroides superiores. Los surcos, que estaban por fuera y estaban formados por ectodermo, el más importante va a ser el primero, que forma el conducto auditivo externo, los demás se van a obliterar. Las membranas, que van a estar entre el surco y la bolsa, se sitúan en el fondo de los 4 surcos de cada lado del cuello del embrión y quedan interpuestas entre surco y bolsa. Solo la primera membrana faríngea forma parte de la membrana timpánica. Y acá tenemos ya formada a toda la cara de ya adulto, digamos, o de niño, digamos, no embrión. Cavidad nasal, paladar, la lengua, el maxilar, las glándulas, la faringe y el esófago, y la laringe, por supuesto. Bueno, sé que este teórico es como muy pesado, el de tubulación, porque hay muchas palabras y hay que imaginarse. Nosotros siempre recomendamos que empiecen a leer qué pasa con cada arco faríngeo, recordar fundamentalmente que son abultamientos que suceden en la cuarta semana y que dan origen